Buenas noches. Aseguran los expertos en comunicación que el cómo transmite más que el qué. La forma de expresar las ideas y de explicar las propuestas proporcionan a los ciudadanos tantas pistas o más que un buen eslogan o un favorecedor cartel electoral. Por eso, siempre es de agradecer que los candidatos se avengan a debatir unos con otros, como vamos a ver esta noche. Sin miedo, pero sabedores de que se juegan su voto, el de usted. Esta noche el agradecimiento es doble porque los participantes han decidido aceptar la propuesta de Radio Televisión Canaria para avanzar hacia un debate más puro, sin orden preestablecido de intervenciones. Será cada candidato quien se administre su propio tiempo. Esperamos que esto dé lugar a un debate más vivo, del que ustedes puedan sacar más conclusiones. Acompáñenos los próximos 90 minutos en este debate electoral de candidatos al Senado que comienza ahora mismo. Bueno, pues ya ven, ya está todo listo en nuestro plató para empezar a debatir. Vamos a saludar a los participantes esta noche de esta propuesta de Radio Televisión Canaria. Candidatos canarios al Senado, elegidos por sus partidos para estar en este debate. Antonio Alarcó, del Partido Popular, Rafael Marrero, de Unidos Podemos, Olivia Delgado, por parte del Partido Socialista Nueva Canarias, José Manuel Perera, de Ciudadanos, y Marcia Acuña, de Coalición Canaria. Y permítanme saludar también a todos los oyentes de Canarias Radio La Autonómica que van a escuchar en simultáneo este debate cuyas reglas paso a explicar. El rasgo principal frente a otros debates es que en este los candidatos administrarán su propio tiempo. Para ello tienen frente a ellos esas pantallitas que pueden ver que vienen a ser sus pequeñas huchas de tiempo. 5 minutos para cada bloque temático: economía y empleo, servicios públicos y un tercer bloque con la agenda canaria. Terminaremos con 1 minuto de tiempo para que cada uno les pida el voto, en orden cerrado esta vez sí y sin réplicas. Y empezaremos también de esa manera la intervención inicial. 2 minutos para el candidato del Partido Popular, Antonio Alarcó. Señor Alarcó, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ciudadanos, buenas noches, compañeros. En primer lugar, me gustaría aprovechar mi tiempo que me han dado en decir y condenar el atentado reciente que ha ocurrido en Miami por lo sangriento, por lo fundamentalista y por lo homófobo. También aprovechar mi tiempo para condenar y acordarme de lo que está ocurriendo en nuestro país hermano Venezuela, donde hay muchísimos miles de canarios y españoles que con un régimen que está llevando al país a la bancarrota lo están pasando muy mal. Y en tercer lugar, dentro de mi tiempo, desearle a mis compañeros suerte. Creo que es muy importante que todos tengamos suerte porque al final estoy convencido que todos estamos intentando lo mejor para lo que ocurra en este país en los próximos meses. Y agradecer a Televisión Pública Canaria que haya hecho un debate con estas características y además que se preocupe de esa Cámara Alta que tan importante es para lo que significa la democracia en España. Debo decir que estoy orgulloso de pertenecer al Partido Mayor de Europa, al Partido Popular, que estoy orgulloso de que en este momento que soy senador en activo, porque estoy en la permanente, de estar en esa Cámara Alta, y debo de decir que estoy en política porque quiero, que estoy voluntario, que me siento muy orgulloso de poder colaborar con los ciudadanos, dedicándome a los demás como servicio, no como beneficio. Y además solamente esperando la satisfacción, que es muy grande, del deber cumplido. Tenemos muy claro que aquí se está para servir. Y además que es muy importante también pensar en los ciudadanos de todas las ideologías y comprometernos con ellos. Debo decir también, porque creo que es un principio básico en nuestro comportamiento político, que practico el humanismo activo, que el humanismo activo es lo que me mueve y que deberemos claramente que los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos. Gracias, señor Alarcó. Señor Marrero, adelante, 2 minutos para usted. Buenas noches a todas las personas que están escuchando. Vengo aquí en representación de movimientos sociales, de grupos políticos que hemos logrado acordar confluencia, tratando de recordar lo que aconteció en el 2011 en buena parte de las calles y de las plazas de España y de la geografía canaria. En aquellos entonces, no hace tanto tiempo, salíamos a las calles para decir que las señorías que estaban en las instituciones políticas no nos representaban,
Y no nos representaban porque habían entrado a esas instituciones tratando de representarse, suponía, a la ciudadanía, pero venían desarrollando políticas activas en favor del gran capital y en detrimento de las condiciones de vida de la gente que estábamos trabajando en precario y viviendo en los territorios de la península ibérica y de esta comunidad autónoma. En aquel entonces se nos decía que, bueno, entráramos a la arena política, que nos organizáramos y que participáramos en las instituciones. Y eso hemos hecho. Y lo hemos hecho al punto que ya hoy estamos mostrando en diversos territorios cómo se puede gestionar muy distinto a la gestión que ahora mismo se desenvuelve el Estado, cómo se puede gestionar tanto en el ámbito local como en el ámbito autonómico y a nivel europeo. Precisamente la idea que tenemos, en este caso, a mí que me representaría a la isla de Fuerteventura al Senado, la idea que tenemos es precisamente subvertir una Cámara que hasta el momento e históricamente ha sido una Cámara muy aristocrática. La idea es transferir lo que las personas están demandando en esos espacios institucionales. Gracias, señor Marrero. Olivia Delgado. Buenas noches, muchísimas gracias por la posibilidad que nos da la Televisión Pública Canaria para poder expresar pues, nuestro programa. Y antes que nada quiero sumarme a la solidaridad con el pueblo venezolano por la crisis social y económica que está viviendo este país. También quiero expresar mi rechazo a la masacre que ha ocurrido en Orlando. Quiero expresar además que la diversidad sexual forma parte de nuestras vidas y que no podemos dar ni un paso atrás por la libertad. Pero también quiero rechazar la actuación del Gobierno de España ante una crisis humanitaria que estamos viviendo en Europa, la peor después de la Segunda Guerra Mundial, con respecto a los refugiados. Y dicho esto, quiero también pues, transmitir que desde el Partido Socialista en estos últimos meses hemos hecho muchos esfuerzos para cambiar las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular. Políticas que han causado mucho sufrimiento y mucha desigualdad. Pero que ese cambio de gobierno no fue posible. Y no fue posible por el no intransigente de algunos. Y tengo que decir que hay que aprender a dialogar, a ceder, a hacer concesiones, porque las reformas que necesita esta tierra y que necesita este país necesitan de ese diálogo, como puede ser la derogación de la reforma laboral o de la LOMCE. Y muchos, a lo largo de nuestra vida, hemos tenido que dialogar. Rafael es docente y en muchas condiciones nosotros como docentes hemos tenido con nuestros alumnos que explicarles, que mediar para que a través del diálogo resuelvan los problemas y los conflictos. Por lo tanto, eso es fundamental. Gracias. Marcia Acuña, su turno. Muy buenas noches. No puedo empezar de otra manera que no sea pues condenando esos atentados en Estados Unidos. Todos los demócratas estamos en contra de ese tipo de barbarie. Por supuesto también condenar pues la situación que se vive de miseria tanto en Venezuela como en muchos otros sitios donde hay problemas y hay dificultades y hay que, precisamente la política está para eso, para cambiar esas situaciones. Y vengo de una isla, vengo a representar, quizás ya de entrada soy el único que se presenta por dos islas. Yo me presento por la isla de La Graciosa, nuestra octava isla, y por la isla de Lanzarote. Vengo con el mayor de los orgullos, con el mayor de la ilusión de representar a una fuerza política que es la única fuerza política nacionalista 100% canaria, donde todo su programa es basado en Canarias y creemos que estamos ante una segunda oportunidad, estamos ante una segunda opción que nos da en este momento esta posibilidad de estas elecciones y nos dirigimos al pueblo de Canarias para transmitirle la necesidad, la responsabilidad que tenemos ahora, porque nosotros vamos a ser valientes, no obedientes como son otros partidos. Normalmente los partidos basan su estrategia en colocar al presidente del gobierno, colocar a los diputados, pero
poco se escucha los problemas de Canarias, los problemas del día a día de nuestras calles, de nuestros vecinos, de nuestra lejanía, como decía antes de La Graciosa, que viven una triple insularidad y que tienen unos problemas que difícilmente se van a escuchar en el Senado si no es por la voz de un nacionalista o de una nacionalista que esté allí, y por lo tanto arranco pidiendo ilusión, cambio y autoestima para este pueblo, que merecemos tener una fuerza nacionalista en Madrid. Gracias, señora Acuña. José Manuel Pereira, por Ciudadanos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por habernos invitado a este debate, que espero que se siga haciendo en el futuro, porque es bueno y enriquecedor para todos nosotros. Me sumo a lo que han dicho mis compañeros del vil atentado que se ha ocurrido en Estados Unidos, y por supuesto también estoy de acuerdo, hay pueblos en el mundo que lo están pasando muy mal, el pueblo venezolano lo está pasando muy mal, pero hay otros pueblos también que lo están pasando muy mal, y entre todos deberíamos llegar a un acuerdo para poder tener una solución para esta indigencia humana que se está produciendo. Por otro lado, quisiera pedir perdón a todos los ciudadanos, perdón porque hemos intentado por todos los medios que no se llegara a repetir las elecciones y no lo hemos conseguido. Hemos intentado desde el centro dialogar, ponernos en contacto con todas las partes para que se pudiera verdaderamente llegar a acuerdos, que era lo que nosotros queríamos, acuerdos consensuados, porque nosotros desde el centro podemos estar hacia un lado y hacia otro. Queremos que todas las fuerzas políticas se den cuenta de que no podemos estar ni un minuto más sin un gobierno estable, un gobierno que intente solucionar los graves problemas que tienen estas islas. Y me refiero a estas islas porque efectivamente Ciudadanos, siendo un partido nacional, nosotros trabajamos desde Canarias, con los canarios, con nuestros representantes ciudadanos en Canarias, como el que más, defendiendo todas las series de propuestas que hemos llevado, que hemos hecho. Somos muy combativos para defender nuestras islas, porque creemos que también desde el centro y desde el diálogo es la manera más efectiva que tenemos para que todos se sientan representados, sin excluir a nadie. No queremos excluir a nadie. Lo que sí queremos es que se den cuenta que lo que se necesita es diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Gracias, señor Pereira. Bueno, pues comenzamos ahora sí con los bloques temáticos. El orden de intervención ya es libre. En este primer bloque nos ocupamos de una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, el empleo. Por lo tanto, les invito a resumir sus propuestas en economía y empleo. Señor Marrero, adelante. Bien, la situación, como comentas, es una situación complicada la que estamos viviendo en España, complicada la situación que se vive a nivel mundial, porque el modelo que se ha implementado es un modelo dirigido desde las grandes transnacionales, fundamentalmente a través de lo que es el modelo de capitalismo financiero, que no es un capitalismo que pretenda acumular sobre la producción, sino que es un capitalismo depredador, que lo único que está es al tanto de ir comprando aquello que entiende está en venta. Las sociedades en este mundo globalizado estamos padeciendo un proceso de progresiva mercantilización que hace que cualquier objeto, cualquier producto, cualquier recurso natural sea puesto en compraventa. El Partido Popular recientemente, en la figura del que fuera ministro, señor Soria, ese ministro que se llevaba los dineros a Panamá, trató de ponerle impuesto al sol. Imaginen ustedes el sol, que es fuente de vida, que es lo que hace que el planeta, nuestro planeta, gire y viva. El sol, al sol se le ha puesto un impuesto, porque resulta que el sol también se puede mercantilizar. Pero es que no solo se mercantiliza el sol, sino que además se mercantilizan todo tipo de recursos naturales. Prueba palpable lo tenemos recientemente, ahora mismo, en Canarias, con la apuesta descabellada, absolutamente descabellada, del señor Clavijo, presidente del gobierno, que también pone en venta, a través de un anteproyecto de ley del suelo, pone en venta uno de los recursos, de los pocos que tenemos en Canarias, un recurso muy frágil como es el suelo. Se pone en venta porque resulta que hay inversores, capitales buitres, inversores de otros lugares que pretenden
meter a saco el capital en nuestro territorio para dejarnos sin él. ¿Por qué? Precisamente con modelos como los que se han venido desarrollando en Canarias, la apuesta que han tenido las burguesías canarias, pero también los partidos que las han apoyado, de impulsar monocultivos, son las que están generando una enorme población absolutamente excluida dentro de nuestro territorio. El otro día, UNICEF hacía público el dato de que en Canarias hay 140.000 niñas y niños que están en situación de pobreza. Y eso es una realidad de aquí, de nuestro territorio. Y por supuesto no es una realidad que venga dada porque hay un Dios supremo que condena a unos para beneficiar a otros. Es una realidad que es fruto de políticas que se han venido generando en los últimos años, ya desde hace bastante tiempo, políticas implementadas por partidos como el Partido Popular, que es el actual gobernante, pero también por el Partido Socialista y, por supuesto, una coalición canaria que, en función de quién gobierne en Madrid, pivota hacia un lado o hacia otro, siempre pidiendo dineros, siempre tratando de conseguir miseria, porque eso es lo que ahora mismo estamos viendo en este territorio. España es un país altamente endeudado, el capital financiero y las grandes transnacionales están tratando de ahogarnos aún más, y prueba de ello son acuerdos internacionales como el Tratado Transatlántico de Inversiones y de Comercio, que se negocian de manera totalmente opaca, tratados que están apoyados por el Partido Popular y por el Partido Socialista y por Ciudadanos. Son tratados que en el ámbito de la Unión Europea pretenden desregularizar absolutamente todas las condiciones de vida de la gente y pretenden dar aún más beneficio a las grandes transnacionales en detrimento de los pequeños negocios, de los medianos negociantes, de los trabajadores y de las trabajadoras que cada vez pierden condiciones de vida. Unas condiciones de vida que se pierden no por la reforma laboral solo del Partido Popular, que es una reforma catastrófica, sino además por la reforma anterior que hizo el Partido Socialista unos años antes. Por tanto, estamos hablando de unas condiciones que tenemos que revertir y que de mantenerse como están las situaciones en el momento, nos están tratando de conducir a una miseria aún mayor para amplias capas de nuestra población canaria. Bien, señor Marrero, solo le comunico que ha gastado todo su tiempo, por lo tanto en este bloque no va a poder intervenir más. Bueno, ha habido alusiones para todos. Yo creo que ha habido alusiones para todos. A mí me llama la atención la intervención de Rafael, con todo el respeto personal, estaría bueno que no, cuando representa un partido populista que se declara marxista, que se declara marxista comunista, algunos leninistas, que ha costado 100 millones de muertos en el mundo la implantación de su ideología. Me llama la atención también esa autoridad moral que cree que tiene cuando los partidos tenemos la representación que tenemos con la legitimidad que nos da los votos iguales. No es uno superior a otro. Pero le voy a dar un dato. Si el modelo económico que usted quiere, Rafael, es el modelo de Grecia, para usted. Si el modelo que usted quiere es el de Cuba, para usted. Y si el modelo económico que usted quiere es el de Venezuela, doblemente para usted, porque ahí sí se da cuenta uno cómo el más desfavorecido lo pasa peor. Mire, le voy a dar un dato de Venezuela. En Venezuela han muerto 31.000 ciudadanos al año de balacera. 31.000, donde se mezcla. Escuche usted, 31.000. Le voy a dar otro dato. Los cirujanos compañeros míos que están en Venezuela son los número 1 del mundo en balacera, porque tienen que tratar 31.000 muertos. Por cierto, en estos momentos no tienen ni antibióticos, no tienen ni suturas, ni pueden atender. Y si usted quiere ese modelo, se lo damos. Nosotros creemos un modelo en el individuo, creemos en la libertad de mercado, creemos en los compromisos con Europa, creemos en un mercado que hemos entrado voluntariamente como país democrático que soy, en la Europa donde están las libertades garantizadas. Por cierto, sin recibir dinero de algunos países donde el homosexual es tirado en una grúa y de forma clarísima la mujer está discriminada porque hay más de 2 millones de ablaciones del clítoris basados en no sé qué criterio y que ustedes
no condena. Nosotros creemos en la empresa, creemos en la libre empresa, creemos en los autónomos, creemos en las personas que por la mañana levantan a las 6 de la mañana una persiana y entran 2 trabajadores y crean riqueza. Por eso fomentamos de forma absolutamente clara el fomento de las microempresas, de los pymes como creadoras de empresas. Y ahí estamos y creemos en el mensaje europeo. Y ese mensaje europeo y esta democracia de libre mercado que nos hemos dado entre todos los españoles, votando democráticamente, y yo luché porque viniera la democracia de forma clara y contundente, no más que otros, pero sí de forma contundente, ha permitido que este país, que es un gran país y que tiene un gran futuro, porque la ciudadanía de este país es una gran ciudadanía, haya crecido y haya tenido los niveles de bienestar más grandes de la historia de este país de todos los tiempos, con lo cual estamos en ese modelo y ahí vamos a estar. Y con respecto a los refugiados, nosotros estamos haciendo el modelo europeo de refugiados, somos el 4º país de Europa, por cierto, propiciado por Hollande, que yo sepa es del Partido Socialista, de mi compañera Olivia, que con un cumplimiento riguroso de lo que firmamos. Esto es un tema complejo que yo creo que no deberíamos de hacer política con ese tema complejo humanitario. Pero bueno, si el que lo quiere hacer, lo hacemos. Y por cierto, yo respeto a todas las ideologías, pero debo decirle que el nacionalismo como tal, respetable, estaría bueno que no, el democrático, y ustedes lo son, generalmente son empequeñecedores y cierran el entorno y metiéndose en uno mismo. Y yo creo que eso va en contra del Erasmus que practicamos. ¿Quién quiere contestar? Sí. Olivia. Efectivamente, España se comprometió a recibir 18.000 refugiados y ha recibido 18. No sé si este es del compromiso al que se refiere el señor Antonio Alarcó. Con respecto a los 140.000 niños que están en situación de pobreza en Canarias, estoy muy contenta de que el señor Rafael se haya dado cuenta ahora. Ya se lo dijimos nosotros el 20 de diciembre, intentamos formar un gobierno con una medida muy importante para estas familias, el ingreso mínimo vital. A eso dijo Podemos que no. Estoy convencida de que después del 26 de junio a lo mejor se lo pensarán de otra manera y serán capaces de dialogar para resolver este problema que tanto nos preocupa. Con respecto a la economía, al Partido Popular le encanta hablar de macroeconomía. A mí me gusta hablar de las familias, esas familias que lo están pasando mal. Son 4 años perdidos y muchas vidas rotas. El Partido Popular dice que la economía va bien, pero hay factores externos que han influido en eso. Por un lado, la bajada del tipo de interés propiciada por el Banco Central Europeo y por otro lado, la caída del precio del petróleo. Eso ha hecho también que las familias pues tengan más poder adquisitivo. Pero lo realmente cierto es que a pesar de que el PIB en el año 2015 ha crecido un 3,2%, los datos dicen que España es el segundo país en Europa en desigualdad. Y no es casualidad que solo el 3% de los españoles valoren que la situación económica de nuestro país es buena. Tampoco es casualidad que el 80% de los españoles esté muy preocupado por el empleo. Esta ha sido una legislatura fallida. Y doy 3 datos. Por un lado, la deuda española supera por primera vez en 100 años el 100% del Producto Interior Bruto y el Partido Popular ha dejado un déficit de la Seguridad Social de 17.000 millones de euros. Todo esto después de haber subido 50 veces los impuestos y además con una llamada de ajuste de Bruselas de 8.000 millones de euros. Yo quiero decir que a partir del 26 de junio, si gobernamos, que estén tranquilos los canarios y que estén tranquilos los españoles, que este reajuste del déficit no lo va a hacer el Partido Socialista recortando en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. Pueden estar muy tranquilos, vamos a renegociar con Europa los plazos y no vamos a recortar en los servicios públicos. ¿Quién toma la palabra? Marci. Bien, vamos a continuar. Quizás se está dando el pronóstico que decía yo en la primera intervención. Vamos a hablar de todo menos de Canarias. Vamos a hablar de todo, pero no hablamos de los problemas que tiene el vecino en La Cuesta, en Taco o en Garachico o en Las Palmas, en cualquiera de las ciudades y pueblos de Canarias. Creo que, señor Antonio Alarcó, soy nacionalista por convicción y por sentimiento, pero es que ustedes han fabricado más nacionalistas que nunca. Es decir, el maltrato a un territorio es lo que genera pues distancia,
abre una brecha entre esa población, y Canarias ya está bastante alejada de la península, y yo creo que ustedes mentalmente o emocionalmente la han alejado más en estos 4 años de maltrato sistemático a esta tierra. Estamos hablando de economía. Yo creo que uno de los temas fundamentales que tenemos que poner aquí, si vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo cuando estén gobernando en Madrid. Creo que eso es lo que debieran decir y es lo que esperan que los ciudadanos le digamos. El Plan Integral de Empleo de Canarias era una herramienta útil, una herramienta válida, que daba trabajo a muchas familias que tenían muchos problemas para llegar a final de mes. El Partido Popular en el 2012 deja de financiar ese programa y luego en el 13 pues ya lo termina de finiquitar y termina con él. Son 42 millones que nos podrían venir muy bien para esas familias que tan mal lo están pasando. No hemos hablado todavía, ya llevamos un ratito, del injusto sistema de financiación que tiene esta comunidad autónoma, que nos cuesta 800 millones de euros al año. Esos 800 millones de euros no son para lujos, no son para irnos de vacaciones, son para tener mejores colegios, para tener hospitales, para poder abrir quirófanos, para bajar las listas de espera. Y el Partido Popular no ha corregido ese mal sistema de financiación que se firmó allá por el 2010. Y nos tienen que decir qué van a hacer con eso, si vamos a seguir siendo la comunidad peor financiada del Estado español o por contra van a poner en el asunto y los canarios vamos a tener lo que nos merecemos. No lo que queremos por lujo, lo que nos merecemos. También a Rafael le quería decir, nosotros a Madrid no vamos a pedir limosna, no se confunda, no somos pedidores de limosna. Lo que exigimos son derechos, derechos para una tierra que los merece y por lo tanto hay que lucharlos, compañeros, hay que lucharlos, hay que defenderlos, hay que ir allí a bregar. No se puede ir a hablar de filosofía, que también podemos hablar de filosofía, pero la gente no come con filosofía, compañeros. La gente necesita tener un trabajo, necesita tener capacidad para llegar a fin de mes. Y por lo tanto, que se diga así, de forma tan simple, que vamos a pedir dinero solamente, no, vamos a pedir lo que nos corresponde. Vamos a pedir porque esta tierra va madurando y esta tierra va alcanzando necesidades que queremos tener todos los canarios. Y mire, estoy totalmente en contra de esas afirmaciones fáciles con respecto a la ley del suelo. La ley del suelo es un instrumento que lo que intenta es precisamente eso que decimos muchas veces de diversificación económica, de simplificación de la norma. En absoluto es lo que usted está pensando y que prácticamente lo ha dicho, que es una ley hecha para que los corruptos tengan manga ancha y barra libre, ¿no? Eso es lo que realmente creemos. Y eso no se puede decir, porque es totalmente falsa esa afirmación, está en un anteproyecto y se puede discutir, pero hay que tomar decisiones, hay que hacer cosas, porque lo contrario es pues dejar que esto siga. En algunas situaciones, usted sabe, esos 130.000 niños que están en una situación de dificultad según la UNICEF, pues hay que darles una respuesta, hay que darle alternativas. Puede ser un error pero es nuestra fórmula. Y luego, pues tenemos que hablar del REF también. Yo creo que en economía no podemos dejar de hablar de nuestro REF, de la necesidad que tenemos de anclarlo a la Constitución cuando esa Constitución se vaya a reformar. Y por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que situar el debate en lo que a Canarias le interesa, ¿no? Ese turismo que genera el 36% de nuestro mercado laboral, tenemos que cuidarlo. El Partido Popular también pues quitó pues esas ayudas, esas infraestructuras turísticas que nos servía para mejorar esos espacios turísticos obsoletos. Bueno, deja algunas pinceladas casualmente en ayuntamientos, en municipios gobernados por el Partido Popular. Y, en fin, yo creo que la economía es lo que más nos interesa a todos y, por lo tanto, aquí me gustaría oír más propuestas y menos demagogia. Ha pedido la palabra el señor Larco. No, bueno, es que yo no quiero dejar pasar más el tiempo. En primer lugar, en la financiación, Mercy, la financiación y el plan de financiación lo votó el Partido Socialista de Coalición Canaria, el que tenemos actualmente. Así de claro, y el Partido Popular votó que no, porque creo que es un sistema injusto de financiación. En segundo lugar, en las políticas de empleo se han invertido en los últimos 8 años más de 1.000 millones y había más paro.
lo que hay ahora una bolsa común mayor para las regiones que tienen paro como Canarias. Y con respecto al tema de Olivia, debo decirle que efectivamente en el 2011 había 5 millones de parados creados en una legislatura de Zapatero, no del Partido Socialista, sino de Zapatero y su grupo, casi 3,5 millones de parados, y en estos momentos se está creciendo, y ya en la última legislatura, gracias al esfuerzo de todos los españoles, incluidos de los ciudadanos socialistas, se ha creado 1 millón de puestos de trabajo. Y decir esto, que es fallida la financiación del Estado de Bienestar, el Estado de Bienestar, lo que ha hecho el Partido Popular con todos los ciudadanos es hacerlo viable, porque en el 2011 no era viable, no había ni nos prestaban dinero, porque el déficit que se llevó a Europa fue 3 puntos más. Señor Pereira. A mí lo que me ha sorprendido es que no he oído todavía ni una sola medida clara. Hemos hablado de macroeconomía, pero ni una sola medida clara. Ciudadanos tiene medidas claras. Una medida clara fundamental es el apoyo a los autónomos. Para darle un dato de Canarias, en Canarias hay unos 130.000 autónomos. Nosotros lo que queremos con los autónomos es que todos aquellos que estén por debajo del salario mínimo interprofesional no tengan que pagar su cuota de autónomo, para así alentar a aquellos autónomos que quieran pues acudir al mercado y poder sacar su propia empresa. Por otro lado, y es fundamental el tema de la burocracia, también tenemos que a los autónomos ayudarle a que la burocracia no los coma. No los coma, porque es importante que nadie se encuentre con una barrera esencial para poder entrar al mercado del trabajo. Si cada autónomo diera un puesto de trabajo de los 130.000, teniendo en cuenta que en Canarias hay 240.000 parados, tendríamos casi la mitad de ese problema resuelto. Por eso los autónomos son absolutamente esenciales en nuestro programa. También es esencial en nuestro programa pues el contrato estable indefinido que nosotros proponemos, porque nosotros lo que queremos es decirle al trabajador, póngase a trabajar. No queremos que esté pensando que el mes que viene lo pueden echar, no. Lo que queremos es que se ponga a trabajar y que se ponga a producir, porque las dos partes quedarán beneficiadas, tanto el empresario como el trabajador. Y aquel trabajador que lo haga bien, el empresario no tiene ningún motivo para poderlo despedir ni echar. Por otro lado, también utilizamos algo que ya existe en Europa y que se ha visto que ha tenido buenos réditos, que es lo que llamamos la mochila austríaca. La mochila austríaca no deja de ser otra cosa sino un seguro de despido para aquellos trabajadores que entren a trabajar, se vayan acumulando diariamente, mes a mes, para que si en caso de que tenga un despido pueda utilizar ese dinero para paliar todos sus problemas, o por lo menos una parte de sus problemas, y por si pasa a otra empresa también se lo puede llevar. Es importante la formación de estos despedidos, y en eso también queremos hacer hincapié. Nosotros queremos que los desempleados se formen bien, y se formen bien no dirigidos hacia una serie de sindicatos o dirigidos por unas patrones, no. Nosotros lo que queremos es darle un cheque formativo para que sea el propio trabajador el que elija el sitio donde mejor lo van a formar, porque así se hará una competencia y se hará una excelencia por parte de las empresas que vayan a competir por darle mejor formación a ese trabajador. Hay que considerar que del 80% de las personas que han ido al desempleo, hay mucha gente de ese 80% que no tiene ni la ESO, no llegamos a los niveles de la ESO. Eso es esencial que nosotros nos preocupemos de que esas personas estén protegidas en un futuro, protegidas entre otras cosas porque tienen una mejor base cultural en todos los sentidos. Me refiero, el otro día nos tropezamos con una persona en El Hierro que nos dijo, es que me han pagado el mismo curso 7 veces y yo no lo necesito. No lo necesito porque donde yo voy a trabajar no es eso, y yo no quiero eso. Yo lo quiero que me formen para yo poder tener una salida profesional, la que sea. Por supuesto, también somos defensores de la formación profesional. La formación profesional, que en algunos ámbitos ha quedado desvirtuada, nosotros somos absolutamente defensores, porque sabemos que no todo el mundo tiene por qué estar en unos puestos o en otros puestos. Para nosotros todo el mundo es igual. Y por último, nosotros hemos pensado que una manera de que las personas tengan un sueldo digno es a través de un complemento salarial, que se va a aquellas personas que no tengan la capacidad de tener un sueldo que podamos considerar de subsistencia. Señora Delgado. Sí, el PP dice que el empleo va bien. A nosotros lo que nos dicen los trabajadores es que cada vez
trabajan más, es decir, trabajadores sobreexplotados y que tienen unos sueldos peores que no les permite llegar a fin de mes. De hecho, 15 de cada 100 trabajadores son trabajadores pobres. Y además que han caído las coberturas por desempleo. Ante esto, ¿cuál es la propuesta del Partido Socialista? En primer lugar, el diálogo y la negociación. Hay que recuperar la negociación colectiva y derogar la reforma laboral. Y en segundo lugar, un plan de choque por el empleo y la inserción, con dos medidas fundamentales. Por un lado, encaminadas a los colectivos que tienen más dificultad de encontrar un empleo, los parados de larga duración. Más de la mitad de las personas desempleadas son parados de larga duración, muchos de ellos mayores de 45 años y sin formación, y por lo tanto pondremos medidas para incentivar la contratación de estos trabajadores a través de bonificaciones a las empresas que contraten a estos trabajadores, del 100% el primer año y del 50% el segundo año. Y por otro lado, tenemos un problema con la juventud y es la escasa formación. No han llegado a titular en educación secundaria. Proponemos un plan de formación para la cualificación profesional de estos jóvenes y que se puedan incorporar al mercado laboral. Y con respecto a la cobertura por desempleo, cuando peor estaban pasándolo los canarios, se quitaron las coberturas por desempleo. Si antes 7 de cada 10 desempleados estaban cubiertos, ahora 5 de cada 10. Nosotros proponemos recuperar la prestación por desempleo a los mayores de 52 años hasta que encuentren un empleo, y desde luego a las familias que tengan a cargo menores, a los mayores de 45 años, a las mujeres víctimas de violencia de género y a las personas con discapacidad. Y quiero contestarle al señor Alarcón, sí, desde luego que los trabajadores se han esforzado mucho pagando los impuestos. Lo que no se han esforzado son las grandes fortunas o los que tienen sus empresas offshore, fuera, en Panamá. El Partido Socialista va a aplicar medidas precisamente para evitar esto. Por un lado, que no puedan presentarse a concursos públicos, y por otro lado, que no reciban financiación ni subvenciones de fondos europeos. Gracias, señor Delgado. Bueno, me sorprende una vez más, Olivia, la representante del Partido Socialista. El Partido Socialista ha gobernado en este país legítimamente 21 años. Siempre que ha acabado sus legislaturas ha habido mucho más desempleo que nunca. Me llama la atención que diga lo que está diciendo, porque no sé de dónde saca los datos. Es algo increíble. Por cierto, esa famosa prima de riesgo que estaba a 700 puntos, hoy en estos momentos está mucho más bajo y nos hemos ahorrado 30.000 millones de euros. Gracias, señor Alarcón. Hay una cosa que también es evidente, y es que además de los autónomos, que tanto masculinos como femeninos, nosotros tenemos clarísimo que hay que fomentar la conciliación laboral y familiar, entre otras cosas, y hemos pensado que a los autónomos se les tiene que bajar la cuota, bonificar la cuota cuando haya baja por maternidad, que eso es esencial que se produzca, porque cuánta gente... Hay un anuncio por la tele que dice que los autónomos son verdaderamente son supermanes, y es verdad, son supermanes. Hay gente que no se puede coger ni unas vacaciones. Nosotros también contemplamos dentro de una medida para Canarias, para que vea que también pensamos en Canarias, que en la cuota estatal del IRPF hay un descuento del 10%, tanto para las rentas del trabajo como para los autónomos que tengan su residencia fiscal aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos ocupamos a continuación de los servicios públicos. ¿Cómo hacer sostenibles la sanidad y la educación? ¿Cuáles son sus propuestas en protección social? Ya han visto cómo se pueden ir administrando su tiempo. Cada uno elige la forma, lo emplea todo como hemos podido ver, prefiere hacerlo por partes. En este caso, comienza este turno Olivia Delgado. Adelante. Sí, para nosotros lo más importante son las personas. Por eso proponemos ese ingreso mínimo vital para aquellas familias que no tengan ingresos, que no tengan recursos, y además aumentar los ingresos por hijo a cargo. Y lo estamos demostrando donde estamos gobernando. Aquí en Canarias, una consejera socialista, Patricia Hernández, sacó del cajón 6.000 solicitudes de la prestación canaria de inserción, y ahora hay 9.000 personas cobrando esa prestación. Pero también es importante para nosotros la sanidad.
Rajoy y el Partido Popular acabaron con la universalidad de la sanidad. Y además expulsaron a 30.000 profesionales del sistema y dejaron a 600.000 personas sin cobertura. Nosotros queremos recuperar esa sanidad universal y no solo eso, también derogar esos copagos injustos a los pensionistas que en muchas ocasiones han tenido que decidir entre comprar el medicamento o comprar alimentos y no son datos, son personas. Continuamos, señora Cuñar. Pues sí, la verdad es que el estado del bienestar se basa en estos tres pilares, en la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y ha sido una legislatura complicada para estos tres pilares de nuestro estado del bienestar. En la sanidad estoy de acuerdo, hay familias, hay personas mayores que han tenido que decidir si siguen con los medicamentos o compran esos alimentos. Y eso es triste que eso esté ocurriendo, o que la universalización de la sanidad se ponga en cuestión cuando a personas que llegan a esta tierra por un medio que no es el convencional, pues se le quita la cartilla de la tarjeta sanitaria. Eso ha pasado con un gobierno del Partido Popular y eso hay que decirlo y eso es así. Y bueno, pues en Canarias a duras penas estamos manteniendo una sanidad de calidad y estamos intentando contrastar, compensar esa... espere que cuando termine y después... Cuando termine cuando usted quiera, digo, cuando me dé permiso el moderador y usted quiera. Bien, encantado. En el tema de la educación también creemos que en Canarias se tiene que potenciar bueno, la educación bilingüe, porque creemos que una tierra que su máximo desarrollo económico y de empleo es el turismo, pues desde la más tierna infancia se tiene que fomentar esa educación bilingüe que no termina de exponerse en todo el sistema. Los servicios sociales creemos que hay que tener prestaciones, se tienen que dar prestaciones a las personas que peor lo están pasando. La mejor prestación, por supuesto, es el empleo, sin duda. Que las personas tengan empleo y en ese camino es en el que tenemos que estar. Y luego nosotros en la agenda de temas importantes de Canarias sí ponemos un apartado especial a las pensiones no contributivas, tanto sean por ser mayores o por discapacidad. En Canarias hay una situación y es que muchos de nuestros mayores pues no cotizaron lo suficiente a la Seguridad Social y se han quedado con unas pensiones no contributivas que son pues muy bajas y no dan para una vida digna. Creo que también los partidos que vayan a gobernar este país tienen que decirle a esas personas, porque en Canarias se triplica el porcentaje que hay en la península de personas con pensiones no contributivas. Tenemos que dirigirnos a esas personas y comentarles cómo qué vamos a hacer para que su vida sea un poco más digna cada día. Pero en definitiva creo que esas propuestas, como las que decía el compañero para los autónomos, esas propuestas de sanidad, esas propuestas de empleo, cuando se está en Madrid también hay que activar el botón para que esa iniciativa se ponga en marcha, porque normalmente a lo que estamos acostumbrados es que los diputados que están en Madrid por los partidos estatales, pues lo que hacen es apagar el botón y ponerse en off, y suelen estar en off 4 años. Yo desde luego nunca diría de ningún compañero, de ninguno que es más canario que el otro, nunca, y que representa más canario que el otro, nunca se lo diría ni al PSOE, ni a usted, ni a Ciudadanos, ni a Podemos, nunca, porque es discriminatorio, es una falta de respeto. No sé, por decirlo no se representa más a Canarias. Intentar decir que una diputada puede valer más por no sé qué botón que todos los diputados y senadores del PSOE, todos los diputados y senadores del Partido Popular, me parece poco serio. Los grandes problemas canarios solo tienen soluciones nacionales y europeas, porque las pensiones es nacional, la sanidad es nacional. Si no mantenemos el Estado viable, que es lo que ha hecho el Partido Popular, con aciertos y debilidades, haber hecho el Estado viable para mantener el estado de bienestar, no hubiéramos estado hablando aquí. Si hubiéramos sido intervenidos, las pensiones estarían como en Grecia, al 25% menos, y no hablamos de otros sitios donde no se pagan las pensiones. Por cierto, yo el otro día me reuní con 300 venezolanos españoles
que han pagado pensión contributiva que lleva 1 año y medio sin pagarse. ¿Por qué? Porque ese régimen no se los paga. Y han tocado la sanidad. Mire, yo el 6 de junio, yo no sé el día que vivo, pero el 6 de junio cumplí 40 años de profesional sanitario. Es increíble que ustedes no presuman de tener una de las mejores sanidades del mundo, de ser el primer país del mundo que trasplanta y dona órganos durante 22 años seguidos, y además en una sanidad pública, no gratuita, sino financiada públicamente. Y eso hay que decirlo. Y fíjese usted lo que nos encontramos. Yo le reto a usted, con todo el cariño, no es un problema de jugar al póker, le reto a usted que en España a nadie en un servicio de urgencia, en un ambulatorio, en un hospital, se le pide su cartilla nunca, ni su carnet de identidad nunca. Primero se la atiende y después hablamos. Y le voy a dar más datos. Yo he tenido trasplantes, que hago trasplantes de páncreas, con personas que no tienen papeles y ni se le ha preguntado el nombre. Por cierto, Olivia, cuando nosotros entramos en el gobierno, había una bancarrota de la seguridad social y del sistema sanitario porque había más de 20.000 millones de facturas que no se pagaban. Y gracias al esfuerzo de todos, se han pagado las facturas y se ha hecho viable. En estos momentos no diga que debe 17.000, no sé dónde tiene usted sus datos, porque yo creo que está absolutamente confundido. Y le voy a decir otro dato más. Presuman de la sanidad que tiene España. Harán un gran beneficio a los profesionales, que somos miles y miles que trabajan todo el tiempo, porque eso es así, al sistema público que tenemos, que nos hemos dado todos, y presuman también, y yo lo hago, con errores que se tienen de presumir que el estado de bienestar español es de los mejores estados de bienestar del mundo. Y lo digo con orgullo, posiblemente mirando a aquella cámara y diciendo, con debilidades, sí señor, pero con una enorme fortaleza, que sigue vivo, sigue duro, sigue fuerte, gracias a que se han tomado medidas y este país es viable. Bueno. Hay 2 personas que no han consumido nada de tiempo. Señor Pereira, adelante. Sí, nosotros creemos dentro de estos servicios esenciales, lo que tenemos como algo fundamental es la educación. Un país sin educación no va a ningún lado. Tenemos que invertir muchísimo en educación, muchísimo, y no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestras generaciones, y las generaciones futuras son las que nos van a servir, entre otras cosas, para darnos nuestras pensiones. Son ellos los que tienen que estar bien formados. Antes hablaba el compañero de Canarias, efectivamente. El 30% del PIB canario lo representa el turismo, y lo que no puede permitirse en Canarias, que en los últimos 30 años hayamos tenido un sistema educativo donde no se primara el doble idioma, por lo menos el inglés. Yo no digo ya el español porque el español hay que tenerlo, pero por lo menos el inglés. ¿Por qué? Porque en muchos sitios, el inglés, el francés, el alemán, el que se quiera, pero en muchos sitios cuando se va a tratar al turista, el turista se queda, pues a lo mejor encantado con la benevolencia que tiene esta tierra, pero no con el trato en su idioma, y el trato en su idioma es fundamental. Voy a poner un pequeño ejemplo, porque me gusta siempre poner ejemplos. Se dio la circunstancia hace poco que un grupo de turistas extranjeros se fue a las Cañadas del Teide a hacer una caminata. Bueno, pues intentaron preguntar flora autóctona de la zona. Ninguna de las personas que iba con ese grupo, ninguno, supo explicarle en su idioma eso. Pues eso es esencial, que se pueda tener un buen trato. Por otro lado, creemos que tenemos que hacer un pacto nacional por la educación. Lo que no puede ser es que la educación se convierta en un arma arrojadiza y política. ¿Por qué? Porque llevamos 8 planes en los últimos años, y eso no puede ser, porque los mismos docentes no saben ya ni dónde están. A los estudiantes, unos han empezado con un plan y han terminado con otros. No, tenemos que reunirnos todos, por eso dije antes lo del diálogo, tenemos que reunirnos entre todos y hacer un plan nacional para educación para los próximos 20 años, y que no se cambie, y que todos estemos convencidos de que es el mejor. Eso se hizo con el Pacto de Toledo, y gracias a Dios que se hizo con el Pacto de Toledo, las pensiones se siguen respetando. Pues eso es esencial para una economía. Y no lo digo yo, esto se da en países que nos llevan años de adelanto en cuanto a cultura, como son los países del norte de Europa. Pues hay que aprender de lo mejor. No tenemos que quedarnos que cada vez que llega una alternancia de gobierno, bueno, pues como la hizo el partido anterior, yo la cambio. No no vale, porque no vale para ninguno de nosotros y sobre todo para nuestros hijos. Bien, señor Marrero. Yo realmente estoy aquí asombrado. Si estuviera al otro lado del lugar, si estuviera viendo ahora mismo la televisión,
estaría alucinando en colores, sencillamente. Aquí los representantes de los partidos políticos que vienen gobernando sin interrupción en España y en Canarias, que han conducido al país a una situación de crisis real, están hablando de propuestas, están hablando de mantener un estado de bienestar que nunca tuvo España. Si aquí, a lo más que se llegó antes de que se aprobara Maastricht, fue un estado de medio estar. Me parece que estamos aburriendo a las personas que nos están viendo, porque no estamos siendo capaces de llevar el discurso político al lenguaje cotidiano, porque, entre otras razones, esas tres organizaciones que han estado siempre gobernando, no les ha interesado que la gente en la calle, en la plaza, en la casa, en el cole, en el lugar de encuentro, de trabajo, discuta de las cuestiones que son realmente relevantes, de las cuestiones políticas. Aquí se han dicho una verdadera barbaridad, de que hay tarjeta universal para la población española. Estoy alucinado, A ver, Rafael, yo tengo sobrinos que llevan más de 90 días trabajando en el extranjero, trabajando en el extranjero, que ya se les ha impedido tener la tarjeta sanitaria después de 90 días de estancia en el extranjero, cuando son montones las poblaciones jóvenes que se tienen que ir al extranjero a buscarse el pan, no porque no tengan formación, porque tienen demasiada formación y hay un modelo productivo en el Estado que los tiene desamparados, centrado fundamentalmente, como ha sido, en el bloque, en la industria turística, en los servicios, y eso se acrecienta aún más en Canarias. Yo creo que vivo en otro territorio, y es verdad que hay una relación desigual entre islas capitalinas e islas no capitalinas, y me parece a mí que yo, que vengo de Fuerteventura, me estoy encontrando con que este señor está hablando de una sanidad exquisita, y le voy a invitar a que vaya al Hospital General. Lo conozco perfecto. Le voy a invitar a que vaya al Hospital General y le voy a invitar a que hable con algunos empresarios que se niegan a que se hagan hospitales comarcales porque tienen intereses privados en la salud privada, como ocurre aquí en Tenerife, con el señor Coviella, por ejemplo, y su Hospitén, que además, ciertamente, tiene sus hospitales, da servicio sanitario a la gente, pero además resulta que se lleva los dineros a otro lugar, con el apoyo de las organizaciones políticas de aquí, que reciben prebendas, entre otras prebendas electorales, con esos capitales que luego se llevan. Entonces, yo es que estoy alucinando de verdad, perdonen la expresión, alucinando en colores. Yo creo que el que estoy alucinando soy yo. Vamos a ver, Rafael, con todo el respeto. Compartimos. Lo que defiende tu partido, y perdona que te tutee, porque ya llevamos tiempo aquí, llevamos casi una hora y pico, que tú defiendes y tu partido no tiene sanidad pública ni tiene derecho a la salud, porque la salud en los partidos comunistas, por cierto, en Venezuela, que todavía ustedes no han condenado lo que está ocurriendo allí, nunca, no hay sanidad. Le voy a dar un dato de todas maneras, cuando usted habla de... Mira, le voy a hacer otro reto, mire. Está dándonos clases de democracia a todos. Yo hago una cosa y se lo digo en antena mirando. Traiga usted su currículum democrático y póngalo sobre la mesa. Yo voy a traer el mío y empezamos a hablar los dos. Seguramente tendrá que agachar la cabeza y pedirme disculpas. ¿Quién interviene ahora? Señor Marrero, señora delegada, la que más tiempo tiene. Adelante. Sí. Vamos a ver. Nosotros también, con respecto a educación, queremos recuperar ese pacto político y social que necesita la educación en este país. En el año 2010, siendo ministro el señor Gabilondo, intentó hacer un pacto político por la educación para que fuera un sistema estable. Pero este pacto lo vetó el Partido Popular para aprobar su LOMCE, una ley que nos ha hecho retroceder 20 años en el tiempo. Y en contra, además, la aprobó de la comunidad educativa. Nosotros queremos dialogar con la comunidad educativa y establecer una nueva ley de educación. Pero también queremos recuperar las becas como un derecho subjetivo, porque hay muchos alumnos que han tenido que abandonar sus estudios porque no tienen acceso a las becas. No solo eso, queremos invertir en ciencia y en investigación, porque un país no puede ser competitivo sin la ciencia y sin la investigación. Y le pongo un ejemplo muy sangrante de su gobierno del Partido Popular. Hace poco menos de un año, una investigadora brillante retorna a Oviedo a coger su premio extraordinario y le da en la mano al señor ministro el billete que usó para regresar del extranjero
para recoger el premio. No podemos permitir que la generación más preparada tenga que salir del país para buscar un futuro, porque los necesitamos para sacar este país adelante. Bueno, yo creo que la palabra de alucinado me ha gustado. Lo voy a hacer copyright a Rafael y voy a coger alucinado. Mire lo que ha ocurrido en educación en los últimos años. ¿Cuál es mi cámara? Aquella. Miren, 2011, PSOE, 2012, PP, y miren hoy dónde estamos. Esto es el dinero invertido en educación secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas. Becas, ese mantra, becas, lo que ha ocurrido, becas, datos oficiales. 2011, rojo, azul, y hoy en este momento hay la cantidad mayor de inversión en becas de la historia de este país, que nos los hemos dado absolutamente todo. Y eso es lo que está ocurriendo. Por cierto, este gobierno, que ahora está en funciones, aprobó unos presupuestos que llamaron electoralistas. Gracias a que se aprobó, este país está funcionando casi con normalidad, independientemente del gobierno. La inversión que hay hoy en asuntos sociales es 65 mil millones más, 65 más que lo que había antes. ¿Qué estamos hablando? ¿Que hay que invertir más? Sin duda. Por cierto, estoy totalmente de acuerdo con la educación. Yo creo que no es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y tenemos un fracaso absolutamente importante que tenemos que corregir entre todos. Pacto por la educación. Sí, hay una cosa que, bueno, Olivia, que de verdad, si se empeñan en decir los grandes partidos, que son los partidos de antes, en voy a cambiar, no, vamos a cambiar. Donde está el matiz diferenciador es vamos a cambiar, porque es que si no, volvemos a hacer lo mismo de siempre, y esto no es así. Lo que tenemos que llegar a un diálogo entre todas partes, porque entre todas partes vamos a sumar más que una sola cabeza. No se puede decir, vamos a cambiar la ley, no, vamos a cambiar, nos sentamos entre todos y llegamos a un acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Diálogo, porque estoy convencido que se pueden coger partes de un partido, partes de otro partido y partes de otro partido, y todos seguro que vamos a sumar para darle a la generación que viene un mundo mejor, porque ahora, desgraciadamente, somos una generación que a nuestros hijos le vamos a dar un mundo peor que el que recibimos, y eso la verdad que es lamentable. Por otro lado, más medidas que nosotros queremos implementar. Nosotros queremos la gratuidad en los libros de texto para todos los niños, porque eso es fundamental. La carga económica que sufren las familias, y más en una época como esta, con los libros de texto es asombrosa, por encima de los 300 euros por niño. Eso significa que cuanto más gratuidad, cuanto más invierta, y es la palabra, invierta en educación, y menos costosa le haga esa educación a las generaciones futuras, todos vamos a mejorar. No solo ese punto esencial de la educación, por supuesto, en las tasas universitarias, nosotros queremos bajar las tasas universitarias, por supuesto, es otra medida que nosotros nos comprometemos a hacer, bajar las tasas universitarias, para que la universidad efectivamente sea al alcance de todo el mundo. Ahora mismo hay universidades privadas, universidades públicas, y yo estoy convencido, aquí hay profesores de universidades públicas, que la universidad pública no tiene nada que desmerecer a la universidad privada, para nada, no tiene nada que desmerecer. A lo mejor en algún medio, bueno, pues vamos a bajar esas tasas para que podamos, entre todos, mejorar el futuro de nuestras generaciones. Recuña. A los señores del Partido Popular y del Partido Socialista que han tenido responsabilidades en esta última década de gobierno en España, les tenemos que recordar que la sanidad, claro que tenemos una sanidad de calidad, pero ese motor que es nuestra salud y que tan importante es, pues gracias a los profesionales, a los grandes profesionales que hay en la sanidad, usted también lo es, y me consta de su valía como profesional de la sanidad, y porque son personas entregadas a su trabajo, personas que como dice usted, atienden y después ya se verá. Pero tenemos que depender de eso, de la buena voluntad de los trabajadores. Si nos atendemos muchas veces a ley, hay excluidos en la sanidad pública, y eso tenemos que tenerlo muy presente. Yo no sé esos datos que usted pone de educación, si esos datos también son de Canarias, pero en Canarias hemos tenido verdaderos sablazos en educación también, en educación también se han tenido. Necesitamos ese pacto, ese gran pacto por la educación, por supuesto, y Coalición Canaria va a estar
Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, va a estar en ese pacto, porque es la vocación que tenemos de que sea para toda España y consensuado. En cuanto al desarrollo de la ley de dependencia, como se debiera desarrollar, aquí también tenemos verdaderos problemas. Se hizo un parón al desarrollo de esa ley y en Canarias tenemos un sistema que ya existía, unos planes sociosanitarios, y todas esas asociaciones que trabajan en pro de la discapacidad o que trabajan en la atención a los mayores, pues merecen también un trato distinto, un trato donde se les tenga más en cuenta. Bueno, quien más tiempo tiene es la señora Delgado, pero Como quiera. que usted decida. Bien, pues me he debido expresar mal, porque yo de lo que hablaba es de recuperar el espíritu de Gabilondo para negociar ese gran pacto político y educativo por la educación. Y yo no sé, otra vez, saca estas cifras, este gráfico que ha podido hacer el señor Alarcó antes de entrar. Yo quiero que vaya a la calle y que escuche a los estudiantes y que vea cuál es la realidad. Y la realidad es que han perdido becas, la realidad es que se han endurecido los criterios de acceso a las becas y la realidad es que han subido las tasas universitarias. La realidad es que Canarias ha congelado esas tasas universitarias cuando ustedes decían que había que subirlas. Con respecto a las pensiones, señor Alarcó, el déficit en la seguridad social es de 17.000 millones de euros. En el año 2011, en plena crisis, cuando salió del gobierno el Partido Socialista, el déficit era de 500 millones de euros. Le recomiendo a usted que mire bien los datos. ¿Y cuál es el problema? El problema es los salarios bajos, Nosotros nos comprometemos a subir el salario mínimo interprofesional porque no podemos competir con salarios bajos. Lo subiremos en la primera legislatura para que llegue en un 4% y el objetivo es que llegue al 60% del salario medio en España, que es las recomendaciones de la Unión Europea, de la Carta Social Europea. Y además, mi padre me ha preguntado estos días muy preocupado con el debate de las pensiones. ¿Qué es lo que pasa, niña, con las pensiones? Lo que pasa es que el Partido Popular ha dejado un agujero en la seguridad social y no solo eso, ha esquilmado la hucha de las pensiones. Nosotros, ¿qué proponemos para hacer el sistema sostenible? Subir los salarios y un impuesto solidario a las riquezas. Y con respecto a la dependencia, nosotros vamos a revitalizar la ley de dependencia y vamos a incorporar al sistema de la seguridad social a los cuidadores familiares que el Partido Popular expulsó del sistema cuando entró a gobernar. Y no quiero pasar por alto la situación de los desahucios. Queremos reformar la ley hipotecaria para eliminar de forma automática las cláusulas abusivas y la ley de segunda oportunidad también para que ninguna familia se quede sin vivienda, sin tener una alternativa habitacional. 4 segundos. Nosotros somos grandes porque los ciudadanos nos han hecho grandes, nacimos chiquititos y yo hago política como pero, seriamente. Señor Marrero. Para llegar a un estado de bienestar hay que subvertir la crisis fiscal en la que el Estado está. Y la crisis fiscal es una realidad. Sin dinero no se puede ofertar sanidad pública, no se puede ofertar escuela pública, no se pueden ofertar propuestas tendentes a mejorar las condiciones de las personas cada vez más que dependen de esas leyes que les facilitan superar sus dependencias. En los últimos años el Partido Popular ha ido legislando para que efectivamente esos servicios que son públicos, que entendemos son derechos, se vayan pervirtiendo y se mercantilicen. En educación, ellos tienen firmado un acuerdo. El programa de estabilidad en Europa marca para el 2019 el 3,8% de inversión educativa. ¿De qué hablamos? ¿De qué estado de bienestar hablamos? Dinamarca dispone para educación un 7%. Y aquí ya hay un acuerdo tomado dentro del programa de estabilidad del 3,8%, reduciéndolo desde el 4% en el que estamos ahora. Nosotros estamos apostando por un 4,6%. ¿Cómo conseguir dinero para que los servicios públicos sean de calidad y los haya suficientemente? Pues
acabando con el fraude fiscal, por ejemplo, pero también incrementando los impuestos a las grandes fortunas, que eso es lo que no ha logrado hacer el Partido Popular. Además, evidentemente, retrasando el pago de la deuda que se tiene con Europa, que ya decía la compañera que efectivamente estamos debiendo, estamos por encima de lo que estamos produciendo. No puede entenderse el estado del bienestar con un estado absolutamente empobrecido. Y el neoliberalismo que defienden estos señores del Partido Popular y que también en buena medida lo ha defendido el PSOE, ese es un neoliberalismo que no permite el obtener réditos para un Estado justo. 14 segundos. Pues nada, dos mensajes sencillos. Una sanidad pública, gratuita y universal. Y por otro lado, queremos que nuestros pensionistas no sean pensionistas pobres. Muy bien, Contadores a Cero de nuevo. Continuamos con el bloque temático más abierto, centrado en Canarias, eso sí. Les planteamos a los candidatos cuáles son, a su juicio, las propuestas más importantes específicamente para las islas. Marcia Acuña. Bien, pues retomamos otra vez la agenda canaria, retomamos otra vez el guión de las cosas que son importantes para Canarias y nosotros entendemos y planteamos un programa en el que el 100% de esa agenda es nuestro programa, no tenemos una parte, un capítulo hecho para Canarias. El reconocimiento como región ultraperiférica es algo que está tardando demasiado el Estado español en reconocer, nos lo ha reconocido Europa y todavía España no lo recoge, no nos lo reconoce como un hecho diferencial por ser una región ultraperiférica. Como decíamos antes, tenemos que garantizar la incorporación del REF en nuestra Constitución, ese régimen económico y fiscal que permite que la vida en Canarias pues sea sostenible, porque si no tuviéramos ese fuero, esa especie de fuero económico y fiscal, pues no sería posible la vida en Canarias, no es ningún privilegio. Algunos hablan de que también es un privilegio que tengamos el REF, pues mire, pues no lo es. Tenemos que plantear nuestra reforma del Estatuto de Autonomía, está en el Congreso, está a la espera de que se debata y nosotros lo que tenemos es pues esperanza de que ese texto no se desvirtúe en esa lectura que va a tener en el Congreso, sino que realmente pues reconozca a Canarias como una comunidad autónoma madura y con una serie de derechos que tienen que garantizarse porque debe ser así. Sector primario es una cuestión que en Canarias es mucho más que la agricultura, la pesca o la ganadería, es nuestro paisaje, aporta un valor añadido a nuestra vida, a nuestro funcionamiento y nosotros estamos claramente dirigidos a una interconexión con el sector turístico y con el sector industrial. Queremos que ahí hay mucho que hacer todavía y Europa y España tienen que ser sensibles con esto. No puede ser que, a diferencia de lo que pasa en Portugal, que aporta una ficha financiera al POSEI para todas esas ayuda a los pequeños agricultores y ganaderos. En España no hay esa ficha financiera por parte del Estado y es Canarias con sus aportaciones propias quien mantiene una ficha adicional al POSEI. Eso es así, ojalá sea noticia porque se incorpore el Estado, pero hasta ahora es así. Entonces, en esa agenda canaria tienen que estar esas cuestiones. Nos parece totalmente injusto el reparto que se ha hecho sobre la cuota de atún rojo a los canarios. Es una falta de respeto absoluto a las poblaciones de Canarias. 1.200 familias en Canarias dependen directamente de esta pesca y un solo barco en Cádiz tiene más cuota de atún rojo que toda la comunidad de Canarias. No me diga usted que eso no es una tremenda injusticia y allí hay que levantar la mano para decir se acabó, esto tiene que cambiar, Canarias merece un respeto que los diputados y los senadores que hemos tenido en esta legislatura no han estado a la altura y sobre todo los que han tenido la responsabilidad de aceptar ese maltrato sistemático a esta comunidad canaria. Señor Pereira. Bueno, de verdad, no seas más canario por defender unas siglas, ¿eh? Yo soy igual de canario que cualquier otro de los que estamos en esta mesa. Nosotros tenemos una serie de medidas a Canarias, nos hemos comprometido en Canarias y además le voy a dar un dato. ¿Sabes cuántas interpelaciones han hecho los diputados del Ciudadanos canarios en las Cortes en las últimas legislaturas de 4 meses? 11.
¿Sabe cuánto ha hecho la diputada que tienen ustedes en Cortes? 7. Con lo cual ya dice que estamos haciendo interpelaciones por Canarias más que las que se hacen. Por lo tanto, no podemos vender una canariedad. Por otro lado, ¿vamos a defender el REF? Por supuesto que vamos a defender el REF, porque además lo consideramos un derecho fundamental para Canarias y queremos mejorarlo de una manera efectiva. Queremos apoyar a los puertos y aeropuertos canarios porque son realmente sitios estratégicos para nuestro desarrollo. Vamos a promover ante la Unión Europea la quinta libertad del aire. La quinta libertad del aire no es otra cosa, sino que Canarias se convierta en un centro de desplazamiento aéreo que aúne 3 continentes, con lo cual eso es una creación de riqueza. Por supuesto que apoyaremos lo del trato específico para las personas, para el transporte de personas. No nos queremos quedar en el 50% de bonificación, queremos que sea mayor, siempre que sea posible, pero que sea mayor. Consignaremos con ficha presupuestaria en los presupuestos generales del Estado la bonificación del 100% del traslado de mercancía vía marítima o vía aérea entre Península, Canarias, entre interinsular y con los países de la Unión Europea. Como dije antes, estableceremos en la tramo estatal del IRPF, que no es otro que el que podemos tocar, porque el tramo autonómico está cedido a la administración autonómica, un descuento del 10% del IRPF, tanto para los autónomos como para la renta del trabajo, para personas que produzcan aquí, que es lo importante, que ese dinero se quede aquí. Reduciremos los impuestos de matriculación teniendo en cuenta las características contaminantes de cada coche, porque eso es importante. Siempre que se mantenga también aquí 4 años, que es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Introduciremos también bonificaciones en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados para personas jurídicas que se desarrollen su actividad fiscal y económica en las Islas Canarias. Y podría seguir diciéndole toda una serie de medidas, pero quiero guardar un poco de tiempo para seguir ahondando en ellas. Bueno, administrarse el tiempo es una estrategia dentro de este debate también. Yo, si nadie pide la palabra, voy siguiendo la línea a quien le tocaría de forma natural, que en este caso al señor Alarcón. Luego me ha roto usted la estrategia. Pero bueno, encantado de aceptarlo. Yo normalmente vengo a los debates como soy. Creo que la naturalidad tiene un gran... Déjeme que explique una cosa, señor Alarcón, para que lo pueda ver. Déjeme que explique una cosa. Pero no vale, mi tiempo se para, ¿no? Se para, muy bien, encantado. En el caso de que nadie, por alusiones o porque pida la palabra, haya solicitado que se le dé, seguimos con el orden preestablecido. En el caso de que ya hayan empezado a hablar todos, lo que acudiremos es a quien tenga mayor cantidad de tiempo en su bolsa. Esos son los criterios que nos está llevando, salvo por supuesto de pedir la palabra, que es el que ustedes quieren. Señor Alarcón. Bueno, sin duda, usted es un gran moderador, lo conozco hace tiempo y es una broma que usted y yo hemos tenido. Vamos a ver, la agenda canaria. La principal agenda canaria siempre será nacional y europea, porque los grandes problemas canarios solo tienen soluciones nacionales y europeas. ¿Pero por qué? Esto de maltratar, querido compañero del sitio maravilloso de Lanzarote, ¿usted de verdad o tú crees de verdad que hay algún gobierno que quiere maltratar a alguien? ¿De verdad lo cree? ¿O esto es un abutato? ¿Usted cree sinceramente que eso? Mire, Europa lo conozco muy bien, porque he ido mucho y voy a Bruselas. Tenemos eurodiputados, también el Partido Socialista, y ha tocado temas curiosísimos. La ultraperiferia, ¿sabe usted quién lo describió? Un eurodiputado canario. Por cierto, nació en La Palma y vive en Tenerife y ya no está de eurodiputado. Fernando Fernández, médico ilustre, compañero. El de Europa no maltrata a nadie, sino que ser europeos como somos, o sea, ser lagunero, tinerfeño, canario, español y europeo a la vez, y todos en potenciación, ha permitido que haya llegado más de 2 billones de las antiguas pesetas, y perdóneme que le hable todavía en pesetas, porque no lo he reconvertido en euros, de los fondos de compensación interterritorial por ser europeo. El POSEI, ha tocado usted el POSEI, usted no sabe lo que yo me sé el POSEI, pero o sea, no por nada, creo en el sector primario, claramente, porque el sector primario es el que más siempre tendremos que comer, y no todos lo consiguen, pero siempre tendremos que comer. Usted sabe, eso lo lleva directamente, lo ha llevado durante 4 años seguidos Gabriel Mato, por cierto, eurodiputado canario de La Palma. Porque claro, esto de que sentirse propietario de Canarias son un partido nacionalista y nunca ha sido mayoritario es llamativo. Propietarios de lo público, administradores temporales de lo público. El POSEI, que se ha aprobado, yo creo con todo el cariño y respeto, como digo con todos, decir
que no sea el POSEI se ha garantizado con una negociación muy canaria, porque además ha sumado también López Aguilar, y lo digo sin toda tranquilidad, está garantizado hasta el 2020. Y además le voy a decir una cosa, quien no ha puesto todavía el dinero, porque por cierto yo conozco también un poco Lanzarote, le hablo así porque soy mayor, no porque tengo tiempo de conocer cosas por la edad que tengo, y no ha cumplido el gobierno autónomo, y yo le digo a usted en antena que el que no ha cumplido es el gobierno autónomo, y lo tenemos garantizado, escuche usted, hasta el 2020, gracias a negociaciones de eurodiputados canarios, que no son más canarios que nadie, pero no lo son menos. Ha tocado usted, y para la agenda canaria, y me reservo, la agenda canaria lo que hay que garantizar es las pensiones de los canarios, el estado de bienestar de los canarios, que tiene que ser el mismo que de nuestro país y que garantice también Europa, el turismo canario, la ley de movilización canario, la garantía de los espacios protegidos canarios, el turismo canario, y a partir de ahí el REF, sin duda. Pero si usted no garantiza las pensiones, no le sirve el REF. Si usted no garantiza al país, no le sirven las pensiones. Y si usted no garantiza, con lo cual ni la SEC, ni el REF, ni nada. Y la ultraperiferia, totalmente de acuerdo. Está garantizada la Constitución Europea, hay que seguir luchando no como una dádiva, sino como un derecho real. Y lo que tenemos que hacer es sumarnos todos y no echarnos en cara, porque Europa ve muy mal, y yo he estado en Bruselas muchos años, perdón, no muchos años, muchas veces, en años, lo que quiere es ver unidad para defender el REF como algo específico, o la SEC como zona específica canaria, que creo que Europa es un lujo para Europa tener Canarias, y debíamos de unirnos, e ir unidos allí. Allí está un tal Calleja, que lleva todas las pymes europeas, que es español, no canario, que conoce muy bien Canarias y que defiende los intereses de todas las pymes canarias. ¿Qué hay que buscar? Toda la máxima estabilidad posible para los españoles, con lo cual para Canarias. Señor Marrero. Pero si ustedes, me extraña la señora Alarcón, ustedes están unidas. Es decir, ustedes, el Partido Popular y el PSOE, junto con Coalición Canaria, andan juntitos cuando van a Europa. Ya eres representante mío. Es que, no, hombre, no. Vamos a ver, Yo es que sigo insistiendo en que parecen ustedes que los que nos están viendo en sus casas son personas ignorantes. Son personas ignorantes, contigo, las están tratando como verdaderos ignorantes. Exacto, y es que me parece que las personas que nos escuchan y que nos ven, alguna formación deben tener y alguna preocupación para ver cómo llegar a final de mes. Y temo que efectivamente, una vez termine el proceso electoral, y si efectivamente ganan ustedes, como en principio alguna encuesta dice, al día siguiente van ustedes a firmar el pago de 8.000 millones de euros, que a ver cómo carajo pueden ustedes, firmando y pagando esa cuantía, cómo carajo pueden defender lo que dicen defender de servicios públicos. Vamos a aplicar lo que hacen ustedes en Grecia, vamos a intentar, que va muy fino. Perdone, Unidos Podemos, no estamos en Grecia, ni estamos en Venezuela. Pero lo ponen en su programa, en nuestro país hay militares. Estamos en Canarias, perdón, usted no ha leído el programa, no tiene ni idea del programa. No diga usted eso porque lo he leído como usted y subrayado. No se nombra para nada, no se nombra para nada. Usted, por eso está no se nombra para nada ni Grecia ni Venezuela, para nada. Pero es que no se nombra, usted no lo ha leído, si quiere se lo paso y lo lee usted para que pueda aprender alguna cosita que creo que desde vuestra posición evidentemente no van a compartir. Vamos a ver, aquí hace falta soberanía alimentaria. Aquí hace falta soberanía alimentaria y Canarias es absolutamente dependiente del exterior. Paran puertos y aeropuertos y nos comemos usted y yo en 3 días. Porque a ver cómo comemos, sin esa soberanía alimentaria que no tenemos. Además hace falta la soberanía energética, porque usted para que pueda salir en la tele necesita un poco de energía para que la gente le pueda ver, igual que a mí. Y no tenemos soberanía energética. Y los gobernantes que han estado y los que siguen estando, incluyendo los de Coalición Canaria en Canarias, apuestan por un modelo energético altamente contaminante sobre los supuestos del gas, cuando en cualquier lugar del planeta se reconoce a Canarias como un territorio que es equivalente a la Arabia Saudí, pero en sol y en viento. Y eso no se está explotando. Y esos recursos no están permitiendo a Canarias soberanía energética. Luego seguimos hablando de más soberanía. Señor Antonio. Olivia Delgado. Sí, bueno, pues hablar de sanidad, hablar de educación, hablar de pensiones, hablar de dependencia, es hablar de canarios y canarias. Entonces,
son asuntos muy importantes para nuestra tierra. Pero con respecto a la agenda canaria, también como canarios nos preguntamos por qué nuestra financiación está por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué un cántabro, por ejemplo, recibe 1.000 euros más por habitante al año que un canario? ¿Es que acaso los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales allí son más caros de poner en marcha? No, es porque el Partido Popular tuvo que haber puesto en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica en el año 2014 y a pesar de tener una mayoría absoluta no lo hizo. Es fundamental para Canarias esa financiación, una financiación justa para cubrir nuestros servicios públicos. Por otro lado, hay que anclar el REF, como decían, el régimen económico y fiscal a la Constitución para que no quede a la mano de cualquier gobierno, porque es fundamental para compensar la lejanía y la fragmentación de nuestro territorio. Bien, pues quien más tiempo tiene en este momento, salvo que alguien pida la palabra, es usted, señor Marrero. Bueno, quería seguir hablando de soberanía y hablamos de soberanía nacional canaria. Coalición Canaria ha estado yendo a Europa, ha estado yendo a España en fase y en estilo pedigüeño. Dame a ver qué podemos obtener. Esas no son maneras de ir, porque esas son maneras en las que Coalición Canaria muestra un territorio, el canario, y a unas personas que aquí vivimos, los canarios y las canarias, nos muestran absolutamente dependientes de la limosna que nos va a venir dada, ya sea de España, ya sea de Europa. Porque Coalición Canaria, durante el tiempo que ha estado gobernando aquí, y lo ha hecho gracias a la ley electoral, coaligado con el Partido Popular y también coaligado con el Partido Socialista Obrero Español, Coalición Canaria lo que ha estado haciendo es mal vendiendo nuestro territorio, mal interpretando las necesidades que este territorio nuestro tiene, y no por las necesidades del territorio, sino por las necesidades de las poblaciones que aquí habitamos. Si hablamos de educación, de la que Coalición Canaria es responsable, tendrán que ver efectivamente que hay todavía problemas en muchas islas no capitalinas de infraestructura educativa. Infraestructura educativa cuando en otros territorios se está hablando de innovación educativa. Aquí todavía estamos hablando de, oiga, coloque aulas, que no tenemos aulas para atender a los críos. Entonces Coalición Canaria tampoco creo pueda vender eso que decía de estado de bienestar del que antes presumía su representante. Como el Partido Popular, que está hablando de protección de nuestro entorno y acuerda con Coalición Canaria apoyar el anteproyecto de ley del suelo que rompe las directrices de ordenación del territorio y que fragmenta radicalmente en 88 espacios distintos un territorio insular y archipelágico que es un territorio como tal único, que lo tenemos que defender como territorio único. Por eso hablamos de soberanía nacional canaria. Señora Delgado. Sí, además nos comprometemos a recuperar todos aquellos convenios que paralizó el Partido Popular. El convenio de carreteras se adeuda a Canarias por el incumplimiento de ese convenio más de 600 millones de euros en esta legislatura. Es un convenio fundamental porque hacen falta muchas intervenciones en Canarias. Por ejemplo, la autopista del sur de Tenerife, es necesario un tercer carril, está saturada y así muchísimos problemas más. Es fundamental la movilidad en esta tierra, porque la movilidad impulsa y genera economía, y más cuando un 30% del Producto Interior Bruto de Canarias depende del turismo. Tenemos que tener unas carreteras donde nos podamos mover con facilidad. El Plan Integral de Empleo para Canarias, algo que también cortó el Partido Popular, 42 millones de euros al año, que no están recibiendo los canarios, y es fundamental, es algo que recoge la ley de empleo y que es necesario precisamente por esa lejanía y esa fragmentación del territorio. Sin embargo, lo dejó en 0 euros. Y vamos a ver, en Canarias está gobernando el Partido Socialista ahora mismo y está llevando la Consejería de Empleo. ¿Y qué hemos hecho con respecto a esto? Pues hemos sacado el plan de empleo social, porque hemos entendido que hay que hacer un esfuerzo y hemos buscado el dinero de donde sea para poner en marcha estos planes de empleo en este bienio 2016-2017,
7.000 personas van a poder participar a través de esos planes de empleo y tienen un porcentaje de inserción del 33%. Señor Pereira. Bueno, nosotros más medidas para Canarias, porque de lo que vamos a hablar aquí, este tema es dedicado a Canarias. Nosotros reconoceremos y queremos reconocer y que lo reconozca el Gobierno el 16% de sobrecoste que tienen tanto los servicios de educación como de sanidad, que es fundamental, eso es fundamental y de aquí la verdad que no lo he oído. Por supuesto que estamos por el consumo de proximidad, es fundamental también que el consumo de proximidad sea efectivo porque así ayudaremos a una industria, la agrícola, que como bien decía el compañero, cada vez representa menos en el PIB canario. Hemos pedido y solicitado la ayuda al transporte del plátano, al 100% de la bonificación del transporte de plátano a la península. Eso también lo hemos hecho nosotros. Nos han pedido ayuda y también lo hemos hecho nosotros. O sea, que nosotros estamos intentando trabajar y lo estamos haciendo por Canarias. También en el tema de la cuota del atún rojo, por supuesto, es que nadie no nos va a decir que los canarios van a hacer mejor las cosas o peor las cosas. No, no. Nosotros estamos apoyando todas las medidas que sean necesarias para apoyar de una manera decidida todas las cosas positivas que podamos hacer por Canarias. Se nos ha comentado muchas veces que si íbamos a eliminar los cabildos. No, están equivocados. Nunca se nos ha pasado por la cabeza eliminar los cabildos, nunca. Las diputaciones sí, porque las diputaciones se han demostrado que es donde, bueno, meten a gente que no son tan deseables dentro de los partidos, pero lo que son los cabildos no, porque los cabildos representan la verdadera economía de cada isla. Señor Delgado. Sí, además es necesario recuperar el plan de infraestructuras turísticas que también paralizó el Partido Popular, porque hace falta intervenir en los destinos turísticos maduros, como por ejemplo el Puerto de la Cruz o San Bartolomé de Tirajana. Son otros convenios que queremos recuperar. Y como no puede ser de otra manera, el apoyo decidido y la apuesta por el sector primario. En Canarias muchas personas viven del sector primario. Nosotros queremos invertir no solo para esas inversiones que se han perdido en desaladoras, sino también en el tema de la energía en las plantaciones, ¿no? Y otra cosa, yo también animo a los ciudadanos que nos estén escuchando que cualquiera que quiera puede hacer una pregunta al Senado y contrastar todos estos datos que yo estoy dando, porque el señor Alarcón en muchas ocasiones ha dicho que los datos no son ciertos. Pues yo animo a los ciudadanos a que hagan esas preguntas, comprueben esos datos, comprueben cuál es el déficit del sistema de la seguridad social, comprueben cuál es la inversión en las becas y comprueben todas estas cosas. En el capítulo de agravios con Canarias, en este ámbito son innumerables, ¿no? En relación a esa cuestión que en época de crisis el Partido Popular bonifica las tasas aéreas en Baleares y se olvida de Canarias. Ahora plantea para Baleares una tarifa plana y se olvida de Canarias. Es sistemático. Es sistemático, hay que decirlo y hay que denunciarlo y hay que levantar la mano. Y hay que ser valiente y ponerlo encima de la mesa. Y mire, don Antonio, en mi tierra la expresión que usted utilizó es como que uno se acostumbra a disparar con pólvora ajena. Es decir, el que el POSEI tenga un fondo que venga de Europa está bien. Y hay que tocar en esa puerta y traer todos los fondos que podamos para acá. Eso es legítimo y ahí... chapó, hay que ponerlo, pero las cosas son como son. El Estado no aporta la ficha adicional del POSEI. Canarias la está aportando de aquella manera, con prefinanciación y demás, pero la está aportando. Y esa es la realidad. Mire, amigo Rafa, usted es de una isla menor o una isla no capitalina como yo, ¿no? La triple paridad, el equilibrio exquisito que ha habido en Canarias, debido a la triple paridad, es muy importante, es muy importante. Y gracias a eso, islas como Fuerteventura tienen servicios y tienen infraestructura y tienen unos derechos que quizás sin esa triple paridad, sin el peso político que tienen las islas no capitalinas en el proceso
de la estructura democrática no la tendrían. Y de sostenibilidad, Lanzarote todavía puede dar algún que otro ejemplo de lo que es desarrollo sostenible, de lo que es un desarrollo armónico con nuestro medio. Señor Larcó, por tiempo le toca a usted, es el que más bolsa le queda. Me queda a mí mucha bolsa. Bueno, me parece No una mucha. iniciativa, encantado, me parece una iniciativa muy buena que los ciudadanos que nos están viendo, que seguro que son muchos, y además son inteligentes de todos los partidos, vayan, entren en el senado.es y confirmen iniciativas, gastos, presupuestos, sanidad, educación, que lo hagan. Yo creo que es muy, muy importante. Y por cierto, desde aquí les invito a los que quieran visitar esa Cámara Alta, que es de todos, cuando quieran, yo me presto para llevarlo. Pero es bueno que entren para valorar directamente lo que es esto. Y yo creo que se llevarán sorpresas muy curiosas y que si hay algún otro debate, espero que no haya más elecciones, que hay otro debate, lo compartiremos. Por cierto, Mercy, a mí don Antonio y a Rafael amigo. No pasa nada, encantado, yo lo acepto amablemente. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión el señor Pereira, el que más tiene, el que más tiempo tiene. Sí, nosotros también queremos promover el tema del convenio de carretera. El convenio de carretera es esencial para articular bien lo que es la economía canaria, porque es el desplazamiento. No tenemos otros medios que o el barco o la carretera o los aviones, por el convenio de carretera. Por supuesto, estoy de acuerdo con la señora Olivia, los planes de empleo para Canarias hay que reactivarlos. Se han quedado desactivados de una manera que no entendemos por qué y queremos reactivarlos. Las zonas turísticas maduras, a las zonas turísticas maduras, que tenemos algunas en Canarias, hay que reactivarlas porque no podemos dejar que se queden obsoletas. Tenemos que ser eficientes en poderlas reactivar. Y por último, el plan energético de Canarias. Estamos en una tierra privilegiada para aprovechar todo lo que nos viene de la naturaleza. Señor Marrero. A mí me parece que tendremos que clarificar qué modelo de vida queremos para esta tierra. No creemos que a través de inflar infraestructuras un territorio muy frágil vayamos a conseguir mejorar las condiciones de vida de la gente que aquí habita. No por hacer más carreteras vamos a vivir mejor. No por hacer más obras faraónicas la gente aquí va a sentir que tiene mejores servicios públicos. Yo creo que ese esquema es un poco trasnochado. Hay que planteárselo en otra clave. Hay guerras por recursos y no podemos estar insistiendo en más recursos cuando se están matando por ahí en busca de esos recursos inexistentes. Olivia Delgado. Sí. Los servicios públicos esenciales son fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y por lo tanto nosotros nos comprometemos a esa financiación justa que merece esta tierra, porque no puede ser que estemos muy por debajo de la media del resto del Estado, y también a recuperar esos convenios que de golpe y porrazo anuló el Partido Popular, el convenio de carreteras, el de infraestructuras educativas, el de infraestructuras turísticas y todo eso que se ha quedado en el camino por la mayoría absoluta del Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven cómo han ido administrando su tiempo cada vez más a medida que íbamos avanzando bloque tras bloque en este debate que está a punto de terminar. Nos queda un minuto para hacerlo, un minuto para que cada candidato pueda pedir el voto, sin interrupción, y esta vez sí, en orden preestablecido, mirando a su cámara, donde le van a indicar nuestros compañeros para que lo puedan hacer, si lo desean, directamente, si no, de la manera que ustedes quieran. Señor Pereira, comienza usted. Pues nada, la verdad es que visto lo visto, tengo que decir que el diálogo, que lo dije al principio y quiero terminar igual, el diálogo nos hará mucho más grande de lo que somos, porque es de la única manera que desde una posición centrada como la nuestra podemos obtener acuerdos. Vemos que somos canarios como el que más, favorecemos Canarias, favorecemos un Estado que queremos que se desarrolle con una serie de inputs muy positivos y sobre todo que queremos lo mejor, la verdad, lo queremos lo mejor para Canarias. Por eso pedimos que la gente considere el votar a Ciudadanos, porque el centro, dicen que en el centro está la virtud. Y lo que dije antes, yo no quiero dejarle a las generaciones futuras un país peor que el que he recibido, quiero dejárselo mucho mejor y que todo el mundo pueda sentirse orgulloso de tener unos políticos que estén a la altura de poder hacer cosas beneficiosas y buenas para quienes nos votan. Buenas noches, conciudadanos. En primer lugar, me gustaría decirles y pedirles disculpas
por los errores que hayamos podido cometer en nuestra acción política. Nunca han sido negligentes, sino simplemente son errores y pedimos disculpas. Ahora bien, pedimos respeto por lo que hemos conseguido entre todos los ciudadanos de todos los partidos en este país, porque este es un gran país. El día 26 de junio nos jugamos mucho más que un gobierno. Nos jugamos un modelo de sociedad que en este momento está en tela de juicio por un sector de la política activa actual. Y por eso, quien quiera creer en nosotros, en el crecimiento, en el empleo, en defender la integridad de este país, en defender el empleo como motor fundamental, el estado de bienestar y además, sin duda, ser europeo y tener y contribuir a la Europa que pertenecemos, vamos a hacer un pacto a favor de todos los ciudadanos. Señor Marrero. Bueno, en Unidas Podemos no vamos a pedir el voto. Que las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, voten lo que quieran, pero que sí que vayan a votar. Y que voten en conciencia. Voten en conciencia básicamente porque en Canarias las condiciones de vida, fundamentalmente de las mujeres, pero también de muchos hombres, están deteriorándose considerablemente porque ha habido gobiernos atrás que nos han llevado a esta situación bastante preocupante. Nosotras creemos que a través de confluencias como las que estamos intentando impulsar, somos capaces de llegar al poder y revertir las condiciones de miseria a la que el neoliberalismo representado por el Partido Popular nos está conduciendo sistemáticamente. O bien modificamos las condiciones de vida de la gente, preocupándonos por ellas, o bien la situación se empeora gravemente. Gracias, señora Delgado. Pues esta noche estoy aquí porque fue un gobierno socialista el que me dio la oportunidad como joven, hija de una familia trabajadora, ir a la universidad, como a otros muchos jóvenes. Y eso me dio la oportunidad de crecer como persona. Y eso es lo que esperan nuestros padres, nuestros abuelos de la política. Esperan que la política sea una herramienta para mejorar la vida de las personas. Estamos ante una situación crucial para este país y para esta tierra. Está en juego dos modelos, el del Partido Popular, de la macroeconomía, de los datos, o el del Partido Socialista, el modelo de las personas. Y ante esto, este país no puede seguir creciendo sin la sociedad y nuestros jóvenes. Señora Acuña, cierro este el debate. Bien, me dirijo a los ciudadanos de Canarias planteándoles que el día 26 de junio tenemos que hacer una reflexión y tenemos que pensar en qué modelo de sociedad queremos, por supuesto. Tenemos solo dos opciones. Tenemos la opción de votar 4 partidos que no han sido capaces de conformar un gobierno, que venimos de un fracaso de 6 meses en los que no se ha podido conformar ese gobierno, y nosotros planteamos que hay otra manera, que tenemos la posibilidad de conformar una minoría estratégica en el Congreso y en el Senado. Por pocos diputados o por pocos senadores se va a determinar una mayoría. Queremos que acabe la etapa de castigo a esta tierra, la etapa de sufrimiento de esta tierra, y un partido como Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, está en las mejores condiciones para que se revierta esa situación, para que un día sí y otro también se respete a esta tierra y avancemos en derechos y libertades. Muchas gracias, señora Acuña. Muchas gracias a todos por haber acudido a esta llamada de la Radio Televisión Canaria, por haber sabido resumir sus ideas, sus propuestas de la manera que les hemos propuesto. A ustedes también por habernos seguido, no solo a través de la televisión, también a través de Canarias Radio, la autonómica, y también a través de las redes sociales. Me informan que estamos siendo trending topic a nivel nacional. Creo que vamos a estar en el puesto 16 de los temas más comentados ahora mismo en todo el país. Volvemos el próximo lunes con otro debate. De nuevo en Canarias en el fondo, pero de nuevo con esta vez con los candidatos al Congreso. Así que les emplazamos el próximo lunes. Gracias por su atención.